Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para darle a conocer el programa divino que corresponde a nuestro tiempo para bendición de cada uno de los hijos de Dios. Quiero leer una escritura en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 14, verso 14 en adelante, y dice de la siguiente manera: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura, la hora de la cosecha. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. De esta hora de la cosecha habló también el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, y Él, en esa parábola del trigo y de la cizaña, Él dijo lo que estaría aconteciendo en el fin del tiempo. Él aquí mostró también las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Ahora veamos aquí, comenzando en el verso 37, pues los discípulos le pidieron a Jesús la explicación de la parábola del trigo y de la cizaña. Y respondiendo Jesús les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, que son los hijos de Dios. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, el que sembró la mala semilla, la cizaña. O sea, el que sembró los hijos del malo es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De la manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo, o de este siglo, de ese siglo en donde se ha de llevar a cabo todo esto. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Así Él habló del fin del siglo. Él, cuando dio la parábola del trigo y de la cizaña, Él dijo a aquellos siervos que vinieron a Él para decirle: ¿no sembraste trigo, buena simiente? ¿Por qué hay mala simiente, cizaña, en el campo? ¿Quieres que arranquemos la cizaña? Él dijo: no. Quizás si hubiera sido alguna otra persona, hablando en términos humanos acá, si viene alguna persona a su casa y ve que hay buena simiente, buenas plantas en su patio, y también hay hierba mala, y le dice: ¿quieres que arranque la hierba mala que hay ahí? De seguro usted le diría: sí. Pero Jesús le dijo: no sea que arrancando la cizaña arranquen también el trigo.
dejen todo crecer juntos, dejen todo como está, porque en el fin del siglo, en el tiempo de la cosecha, el Hijo del Hombre enviará sus ángeles para llevar a cabo esa labor. Ahora ven ustedes que estos siervos de Dios que quisieron arrancar la cizaña antes de tiempo eran nada menos que los mensajeros de las 7 edades o etapas de la iglesia gentil. Si le dejan a San Pablo arrancar la cizaña, hubiera hecho como Elías, hubiera mandado a descender fuego del cielo y hubiera quemado a la cizaña, hubiera quemado muchas naciones que no lo recibieron a él, hubiera quemado a muchas personas, o hubiera hecho como Moisés y hubiera traído plagas como trajo Moisés en Egipto. Pero el ministerio para llevar a cabo esa cosecha corresponde al fin del siglo. Y ese ministerio es un ministerio doble y es un ministerio que obrará para bendición del trigo y para juicio y maldición de la cizaña. Así es que todo esto tiene que llevarse a cabo en el fin del tiempo, en el fin del siglo, y es un ministerio prometido en la Escritura para el tiempo final, para la hora de la cosecha. Ahora ven ustedes aquí en Apocalipsis capítulo 14 y verso 14 hasta el 20, tenemos también el ministerio de la cosecha, para llevar a cabo la cosecha del trigo de los hijos de Dios y también para traer los juicios sobre la cizaña, sobre el mundo, sobre el reino de los gentiles, que será quitado para dar paso al reino del Señor Jesucristo, conocido como el glorioso reino milenial del Señor Jesucristo, en donde todos los hijos de Dios, los escogidos que a través de las edades y los que están vivos en el tiempo final, estarán reinando por 1000 años con el Señor Jesucristo como reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec. Porque los hijos de Dios también pertenecen al orden de Melquisedec como reyes y como sacerdotes, no porque han nacido en una familia real de aquí de la tierra, una familia real o de Inglaterra o de Francia o de algún país de la realeza, y que pueda decir: yo soy hijo o descendiente de la familia real de los reyes tales y tales, y por eso yo voy a reinar en el milenio. No, nosotros somos descendientes del rey Melquisedec, del que le apareció a Abraham y le dio pan y vino, y Abraham le pagó a él los diezmos de todo. Somos hijos de ese rey Melquisedec que se hizo carne y fue conocido por el nombre del Señor Jesucristo. Ese es nuestro rey, esa es nuestra descendencia. Por eso dice la Escritura que somos descendientes, linaje de Dios, porque nuestro Padre es Dios. Ahora Dios tiene un programa que a través de las edades y de las dispensaciones ha estado llevando a cabo. Y los seres humanos que han vivido en este planeta Tierra a través del tiempo no se han dado cuenta de ese programa, excepto aquellos que han escuchado la voz de Dios en el mensajero de Dios de cada edad y de cada dispensación, o sea, del tiempo en que las personas han vivido. Las personas que vivieron en el tiempo de Noé, para conocer el programa correspondiente para aquel tiempo, tenían que conocerlo a través de Noé. Los que no conocieron el programa de Dios para ese tiempo, ¿qué les aconteció? Vino el diluvio y se los llevó a todos porque no conocieron, dijo Jesús. Y así será
la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé, que no conocieron y vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Qué fue lo que no conocieron? Ellos conocían la ciencia, las diferentes ciencias, ellos las conocían, las artes, ellos conocían la política, la economía, todas las cosas que esta generación actual también conoce. Pero ellos no conocían una cosa, que fue lo que les causó la destrucción por el diluvio. Ellos no conocieron el programa de Dios revelado a su profeta Noé, el cual era un campesino, un hombre sencillo, que no había estudiado en ningún instituto teológico, no había tomado un doctorado en teología, en divinidad, como aquellos grandes maestros de las religiones de aquel tiempo, porque hubo grandes religiones en el tiempo de Noé, como también las hay en nuestro tiempo. Pero Noé era un hombre del campo, pero era un profeta. Él no necesitaba estudiar en una universidad o instituto bíblico para obtener un título o doctorado en teología y luego poder predicar, porque siendo un profeta, teniendo las dos conciencias juntas, él tenía comunicación directa con el creador de los cielos y de la tierra, el cual le daba a conocer el programa divino correspondiente para ese tiempo. Así es que Noé fue enseñado por el doctor más grande de los cielos y de la tierra, por el creador de los cielos y de la tierra, y mejor que ese no hay maestro que enseñe. Así es que Noé sabía de lo que estaba hablando. Todos los demás doctores en divinidad, teólogos, ministros de aquel tiempo de las diferentes religiones y sectas religiosas hablaban acerca de Dios, como todas las religiones y sectas religiosas de nuestro tiempo, y decían que Dios era amor, como también en nuestro tiempo, y que Dios no podía destruir a la raza humana porque Dios había creado al hombre. Pero no saben que también la Escritura dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Las personas no conocen la forma de Dios obrar. Las personas no saben que Dios es un Dios bien ordenado y que Dios tiene un programa el cual Él diseñó, el cual Él pensó desde antes de la fundación del mundo, y lo que Él ha estado haciendo no es una cosa nueva para Él, es una cosa que Él ya conoce, que Él sabe cómo hacerlo. Desde antes de la fundación del mundo ya Él lo planificó. Él lo que ha estado haciendo es desarrollando su programa, y por esa causa su programa ha estado siendo desarrollado a través del tiempo en edades y dispensaciones. Y como dice la Escritura, hay tiempo para todo. En el programa divino hay tiempo para todo. Hay tiempo para bendición, para el pueblo, pero también hay tiempo para el juicio divino. Hay tiempo en donde la raza humana puede ver a Dios manifestado como amor, pero también hay tiempo donde la raza humana puede ver a Dios manifestado como fuego consumidor. Son ciclos divinos, y esos ciclos divinos se han estado moviendo a través del tiempo en medio de la raza humana. Ahora, Dios, vean ustedes, esperó unos cuantos milenios para traer el diluvio. ¿Por qué no lo hizo antes? Porque no había llegado el ciclo divino en donde Dios tenía que llamar a la raza humana a juicio, a anunciar ese juicio a través de un hombre, porque no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos. ¿A quién? ¿A las religiones?
o sectas religiosas, o teólogos, o doctores en divinidad. No, a sus siervos, los profetas. Y para poderle revelar a sus siervos los profetas su programa, las cosas que él llevará a cabo, Dios los ha enviado con las dos conciencias juntas, porque Dios es el Dios de los espíritus de los profetas. Apocalipsis 22 y verso 6. Así es que cada vez que Dios va a hacer algo, Dios envía un espíritu de profeta, y ese espíritu de profeta es colocado en un hombre. Ese hombre nace profeta, no se hace profeta, nace profeta enviado para una edad o una dispensación. Hay profetas menores, los profetas de las edades, y hay profetas mayores que son profetas de dispensaciones. Un profeta de una dispensación es mayor que un profeta de una edad. Profetas de dispensaciones aparecen cada cierta cantidad de tiempo. Puede ser cada 2000 años, cuando ya ha llegado a su fin una dispensación. Ahí aparece el último profeta de esa dispensación, anunciando que detrás de él viene uno mayor que él. Y ahí comienza a preparar al pueblo, lo saca de esa última etapa o edad, de esa edad o etapa de esa iglesia, como fue en el tiempo de Juan el Bautista. Juan el Bautista vino predicando como el mensajero de la séptima etapa o edad de la iglesia hebrea, y no lo recibieron, pensaban que estaba loco, y porque su dieta alimenticia era langostas, y no de la playa, sino de esas que se comían la vegetación, y miel silvestre, decían que tenía demonios. Así dijo Jesús. Vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía como los demás seres humanos, y dijeron de él: demonios tiene. Y viene ahora el Hijo del Hombre, que come y bebe, porque lo veían que lo invitaban a una fiesta ya, a una cena, y allí estaba él. Él estaba persiguiendo algo, él tenía una meta. Él estaba buscando a los hijos de Dios. Y si los hijos de Dios iban a ser llamados, atraídos por la presencia de Jesús en una cena, ahí estaba Jesús. Y lo invitaban a una cena, y ahí le servían la comida, le servían vino. Y Jesús dice: viene el Hijo del Hombre que come y bebe. Y dicen: este es un hombre comelón o comilón y bebedor de vino. Actualmente hay personas que lo pueden invitar a una cena, a algunas amistades, y le sirven una copita de vino y dicen: no, yo no tomo vino porque yo soy cristiano. Es más cristiano que el Señor Jesucristo, porque de Jesús decían: es comelón o comilón y bebedor de vino. El Señor Jesucristo tenía un propósito por el cual él iba a esa cena. Lo criticaban y decían: este es un hombre que se pasa comiendo y bebiendo con publicanos, ahí se encuentran rameras, ahí se encuentra toda clase de personas, samaritanos y de toda clase de personas. Jesús les dijo: los que están sanos, ustedes que creen que están sanos, no tienen necesidad de médico. Estos sí tienen necesidad de médico. Él vino para sanar espiritualmente a esas personas. Ahora, ¿por qué el pueblo hebreo no comprendió a Jesús de Nazaret? Porque la única forma de entender a un mensajero y entender su mensaje y recibir su mensaje es colocándose en la edad y dispensación en que ese mensajero está
llevando a cabo su ministerio. Ninguna persona puede entender un mensaje ni recibir un mensajero si no está en la dispensación ni en la edad en que ese mensajero está llevando a cabo su ministerio. Eso fue lo que le pasó al pueblo hebreo. El pueblo hebreo se quedó en la séptima edad de la iglesia hebrea. Ni a Juan quiso recibir. Votaron a Juan de la séptima edad de la iglesia hebrea y Juan quedó fuera de la séptima edad, llamando al pueblo fuera de esa edad y preparándolo para una nueva edad y una nueva dispensación, para la edad y dispensación del Hijo del Hombre, que era la edad de la piedra angular de aquel tiempo, correspondiente a la segunda dispensación. Y el pueblo hebreo se quedó en la primera dispensación diciendo: nosotros creemos a Moisés. Jesús le dijo a ellos: si ustedes creyeran a Moisés, ustedes creerían en mí, porque de mí habló Moisés. Moisés dijo: profeta como yo os levantará vuestro Dios de entre vuestros hermanos. A él oíd. Y estaban oyendo a los doctores de la ley, estaban oyendo a otras personas en sus explicaciones acerca de la escritura, de las promesas de Dios, y ellos decían: ese no puede ser el Mesías, ese viene de Nazaret y tiene que ser de Belén. Pero miren, nació en Belén, apareció la estrella de Belén, los magos llegaron a Jerusalén diciendo que el Mesías estaba sobre la tierra y buscaron la escritura donde tenía que nacer y dijeron: tiene que nacer en Belén. Los magos se fueron a Belén, lo encontraron y el sumo pontífice se quedó en Jerusalén diciendo: si el Mesías aparece, tiene que venir aquí. La escritura dijo que era en Belén de Judea que tenía que nacer. No tuvo la dignidad que correspondía para la posición que ocupaba de sumo sacerdote para convocar a todos los líderes religiosos del judaísmo para decirle: vamos a acompañar estos magos, estas personas que han venido desde tan lejos, porque eran reyes, eran personas que habían venido de lejos y habían visto la señal de la primera venida del Hijo del Hombre en el cielo. Dijeron: su estrella hemos visto en el cielo. Así es que ¿dónde está? Toda Jerusalén se alborotó, estaba confundida toda Jerusalén, porque el sumo sacerdote y los doctores de la ley no sabían nada del nacimiento del Señor, no sabían nada de Emmanuel, que había nacido en Belén de Judea. Y ni siquiera tomaron el cuidado de ir a Belén de Judea para confirmar si era así o no. Pero los magos fueron porque ellos tenían una meta. Salieron para buscar al Mesías y adorar al Mesías, y llegaron y lo encontraron. Ya tenía como 2 años de edad, pues ya se encontraba en la casa. Él había nacido en un pesebre, pero ya se encontraba en la casa, ya estaba grande y de unos 2 años de edad. Por eso el rey Herodes mandó a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo, porque entendió que la estrella había aparecido 2 años atrás. Desde 2 años atrás la estrella estaba en el cielo, esa señal estaba en el cielo. Por lo tanto, desde que apareció esa señal, Herodes entendió que el Mesías había nacido. Pasó como en el tiempo de Moisés también. En el tiempo de Moisés una señal en el cielo apareció porque Moisés había nacido. Y por eso el faraón mandó a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo. Bueno, ahora vean ustedes que el programa de Dios no es un asunto de ser uno más religioso que otra persona. Es un asunto de Dios, el cual da a conocer su programa conforme a como Él ya lo tiene planificado. No hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Juan el Bautista, ustedes pueden ver que apareció preparando el camino y anunciando que el Mesías vendría. El sumo sacerdote no estaba anunciando que el Mesías vendría, sino Juan
el Bautista. No creyeron al precursor de la primera venida del Mesías. Lo echaron fuera de la séptima edad, quedó fuera de la séptima edad y no estaba dentro de la edad de la piedra angular, que es la edad del Señor Jesucristo. Juan el Bautista no era un seguidor del Señor Jesucristo. Algunos de sus discípulos también se quedaron con Juan. Algunos también fueron más listos, y cuando Juan el Bautista dijo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo", Andrés y otro discípulo de Juan dijo: "Pues este es el hombre, a él es que hay que seguir". Juan dijo que era mayor que él, mayor que él. Así es que yo voy a seguir al mayor, porque a él le conviene crecer y al menor le conviene menguar. Cuando los discípulos le dicen a Juan el Bautista: "Mira, aquel del cual tú diste testimonio, él tiene más discípulos que tú y bautiza más personas que tú", Juan dice: "Eso está bueno, a él le conviene crecer y a mí menguar". Juan era una luz. Cada mensajero es la luz de su edad, el cual revela a Cristo en su edad. Es una manifestación del Señor Jesucristo en un mensajero, ángel mensajero, para el Señor Jesucristo revelarse en esa edad al pueblo, llamar a sus hijos en esa edad y sellar a sus hijos en esa edad. Cuando termina su labor, entonces ya terminó el tiempo del mensajero y del grupo de esa edad, y se los lleva al paraíso. Y así ha sido de edad en edad. Ahora, vean ustedes, el Señor Jesucristo no era mensajero de la séptima edad de la iglesia, sino Juan el Bautista, y lo echaron fuera. Quedó entre la séptima edad y la edad de la piedra angular, que es la edad octava, y el 8 habla de eternidad, la edad eterna, la edad de la piedra angular, la edad de la venida del Hijo del Hombre, la edad del amor divino. Esa edad siempre tiene para el pueblo de Dios una manifestación del amor divino. Y cuando se lleva a cabo la obra de esa edad, cuando se realiza todo el programa divino de esa edad de la piedra angular, de esa edad del amor divino, se obtiene la gran victoria del amor divino. Esa es la edad que siempre tiene la gran victoria del amor divino. Con la obra del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular, 2000 años atrás, se llevó a cabo la redención por la sangre del Señor Jesucristo, con el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario. Por eso, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él llevó a cabo la obra de redención, y así Él llevó a cabo la obra que correspondía para esa edad de la piedra angular, con la cual comenzó la segunda dispensación. Ahora vean ustedes cómo aquellos grandes doctores de la ley y el sumo pontífice no podían darse cuenta que una nueva dispensación estaba comenzando allí, en medio del pueblo hebreo. No entendían que las edades y también las dispensaciones se entrelazan una con la otra. Y aunque estaban allí y lo estaban viendo, no lo podían ver como el Mesías prometido. Con ojos veían y no entendían, con sus oídos escuchaban y no comprendían, porque estaban fuera de la dispensación del Señor Jesucristo. Estaban fuera de la segunda dispensación, estaban en la primera dispensación. Tenían que moverse de la primera dispensación a la segunda dispensación. Por eso el Señor Jesucristo dijo: "Venid a mí, todos los trabajados y cargados, cansados, que yo os haré descansar". ¿A dónde tenían que venir? Al Señor Jesucristo en la segunda dispensación. Pero ellos no comprendían esos cambios de edades y dispensaciones, no comprendían
que en cada edad Dios enviaba un profeta mensajero, y por eso dice el Señor Jesucristo que envió Dios profetas, y dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron y apedrearon? Porque ellos no comprendían, los líderes religiosos, la religión hebrea no comprendía eso de edades y dispensaciones. Si habían organizado en tal forma que todo tenía que ser de acuerdo a como ellos dijeran, y si no, no lo podían recibir. Así aconteció a través de la primera dispensación, en la cual transcurrieron 7 etapas o edades de la iglesia hebrea. Y con la número 8, la edad de la piedra angular, la edad de la primera venida del Hijo del Hombre, hubo un cambio de dispensación. Un cambio de dispensación al cual entraron los que escucharon la voz del Señor. Aún la mayor parte de los discípulos de Juan, y aún el mismo Juan, no cambió de dispensación. Para cambiar de dispensación tenía que pasar a la edad de la piedra angular de la primera venida del Hijo del Hombre y recibir el mensaje del Señor Jesucristo, para luego tener la promesa de la tierra prometida del bautismo del Espíritu Santo. Y se quedaron con Juan el Bautista. Por esa causa, cuando vino el bautismo del Espíritu Santo, en el día 50, el día de Pentecostés, solamente estaban allí los discípulos del Señor Jesucristo y pocos, 120. Cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo, habían como 500 personas, y cuando vino el bautismo del Espíritu Santo, solamente habían 120 personas. Estaban allí en el aposento alto, ellos estaban viviendo esa segunda dispensación, ellos estaban esperando el cumplimiento de la promesa del bautismo del Espíritu Santo, pero los discípulos de Juan el Bautista no estaban allí. San Pablo se los encontró muchos años después, 14 años más o menos, quizás un poquito más o menos, y les preguntó si habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. No sabemos si hay Espíritu Santo o no, no sabemos nada de eso. Entonces Pablo le explicó el mensaje de la nueva dispensación y comenzó a darle la explicación de ese mensaje, y ellos creyeron ese mensaje, entraron a esa nueva dispensación, fueron bautizados y llenos del Espíritu Santo. Ninguna persona puede recibir la promesa que Dios ha establecido para una edad o una dispensación, a menos que la persona no esté en esa edad o en esa dispensación, creyendo el mensaje que corresponde para esa edad o esa dispensación, y reconociendo el mensajero de esa edad o dispensación, porque no puedes recibir un mensaje si no hay un mensajero. Ahora ya hemos visto la forma en que Dios obra. Hemos visto cómo Dios obró en el pasado en la primera dispensación, cómo hubo un cambio de dispensación, se pasó a la segunda dispensación. Los que se quedaron en la primera dispensación ni saben que el Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo, el cual ellos estaban esperando, ya vino, lo rechazaron, pidieron su muerte y fue crucificado. Todavía no lo saben, porque están en la primera dispensación todavía. Ya en nuestro tiempo han pasado 7 etapas o edades de la iglesia gentil bajo la segunda dispensación, y nos encontramos en una nueva dispensación con la edad de la piedra angular. En este tiempo final ha comenzado la tercera dispensación, y el pueblo hebreo todavía no sabe que hubo una segunda dispensación, y ya estamos en la tercera dispensación. Ahora, el pueblo hebreo
quedó ciego con la primera venida del Hijo del Hombre y estaba ciego a la segunda dispensación y al mensajero de la segunda dispensación, que era nada menos que el Señor Jesucristo, el ángel del pacto. El pueblo hebreo está esperando la venida del Mesías. San Pablo trató de llevarle el mensaje de la segunda dispensación al pueblo hebreo, pero el pueblo hebreo no lo recibió. ¿Y por qué no recibió el mensaje de la segunda dispensación? Y todos los predicadores que han ido allá al pueblo hebreo para llevarle el mensaje de la segunda dispensación han sido rechazados con el mensaje de la segunda dispensación, y aún los 7 mensajeros de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil no fueron recibidos por el pueblo hebreo. Y aún San Pablo, el primero, cuando vio que la cosa no funcionaba para el pueblo hebreo, y Dios le había dicho, el Señor le había dicho que lo había puesto por luz para los gentiles, dijo: yo me voy a los gentiles, como me dijo el Señor Jesucristo. Y cuando el 7º mensajero de la 7ª edad de la iglesia gentil, el 4º Elías, nuestro hermano y amigo William Marion Branham, trató de ir al pueblo hebreo para llevarle el mensaje de la segunda dispensación, el Señor Jesucristo le dijo: no, ni es el tiempo, ni es la persona, ni eres la persona. Más bien le dijo: tiene que ser de acuerdo a la Escritura, a Apocalipsis 11. El ministerio de Moisés y Elías, el ministerio de los 2 olivos, el ministerio de los 2 candeleros. Y ese ministerio de las 2 olivas, de los 2 candeleros, de Moisés y Elías, está fuera de las 7 edades o etapas de la iglesia hebrea, o gentil más bien. Y también está fuera de las 7 etapas de la iglesia hebrea, porque ya pasaron. Ahora, cada predicador ha tratado de convertir al pueblo hebreo al cristianismo, al evangelio de la gracia. ¿Y saben ustedes una cosa? Que el evangelio que el pueblo hebreo, 144.000 hebreos, han de recibir es el evangelio del reino, el evangelio de la tercera dispensación. Y ese evangelio ninguno de los 7 mensajeros de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil lo tuvo, porque no pertenecía a las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. En la Escritura, el apóstol San Pablo nos dijo: cuando haya entrado la plenitud de los gentiles a las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, entonces todo Israel será salvo, porque vendrá a Sión el libertador, dice el profeta Isaías en el capítulo 59 y verso 20. ¿Y quién es Sión? Quizás algunas personas, al saber que vendrá a Sión, algunos podrán decir: voy a sacar un boleto y me voy a ir a Israel y me voy a ir al monte de Sión para allí esperar al Señor Jesucristo en su venida. Pues mire, Sión está más cerca de lo que usted se imagina. El apóstol San Pablo, también hablando a los Gálatas y también hablando a los hebreos, dice que no os habéis acercado, escribiéndole a los hebreos, no os habéis acercado al monte que se podía tocar, o sea, el monte Sinaí, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, a la congregación de los hijos de Dios, los elegidos, los primogénitos, el monte de Sión. Dice Isaías: vendrá a Sión el libertador. Y luego San Pablo dice, hablando de la venida del Señor para el pueblo hebreo, dice: y vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Isaías dice que vendrá a Sión, y Pablo dice que vendrá de Sión. Viene a Sión conforme el profeta Isaías dice, que es el cuerpo místico del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular, que es la edad de la segunda venida del Hijo del Hombre, la edad del amor
divino, como fue la edad del amor divino 2000 años atrás en la primera venida del Hijo del Hombre. Él viene como el león de la tribu de Judá porque ya concluyó su labor como el Cordero de Dios. Él viene con el librito abierto en su mano, como lo muestra Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante, o verso 1 hasta el 16. Él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, el león de la tribu de Judá, para reclamar todo lo que Él redimió con su propia sangre, y así cada uno de los hijos de Dios, de los elegidos, poder regresar a la casa de nuestro Padre Celestial como hijos del Dios viviente, con un cuerpo eterno, un cuerpo glorificado, porque se estará viviendo en el año del jubileo actualizado, siendo ese año el año del regreso de cada persona a su familia y a su posesión, a su herencia. Cada hijo de Dios en este ciclo divino del año del jubileo, que es la edad de la piedra angular, regresa a la casa de nuestro Padre Celestial con vida eterna, con un cuerpo transformado. Los que estamos vivos y los que murieron en las edades pasadas han de resucitar en este tiempo final en cuerpos incorruptibles conforme a la promesa de Dios. Ahora, cualquier persona puede decir: pues yo voy a orar mucho para ser transformado, porque estamos viviendo en el tiempo en que la resurrección de los muertos ha de ocurrir y la transformación de los vivos ha de llevarse a cabo. ¿Y qué estamos llamados a hacer en este tiempo para ser transformados los que estamos vivos y los muertos ser resucitados? ¿Qué ha prometido Dios? Porque no es lo que usted puede hacer, es lo que Dios haya prometido para llevar a cabo en este tiempo, para así transformar a cada uno de sus hijos. Él dijo que enviaría a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarían a todos los escogidos. El ministerio de los ángeles del Señor, el ministerio de los dos olivos, el ministerio de los dos candeleros, el ministerio de Moisés y Elías, es el ministerio que corresponde cuando las 7 etapas o edades de la iglesia gentil han terminado. Fuera del ministerio de Moisés y Elías, en la venida del Señor, como en el monte de la transfiguración fue mostrado, no hay otro ministerio para llevarse a cabo. Es el ministerio de los ángeles con gran voz de trompeta, con el mensaje de gran voz de trompeta, con el mensaje del año del jubileo, de la trompeta del año del jubileo, llamando y juntando a todos los escogidos para la transformación de sus cuerpos. Por eso San Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15 y versos 51 y 52, porque es uno de los grandes misterios de Dios. He aquí os digo un misterio: todos ciertamente no moriremos, no dormiremos, mas todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. La trompeta del año del jubileo actualizada, la trompeta del año del jubileo anunciaba que había llegado el ciclo divino del regreso a su familia y a su posesión, a su herencia. Por eso todo quedaba libre. La propiedad de cada hijo de Dios en medio del pueblo hebreo quedaba libre para que su dueño original la reclamara y entonces se fuera a vivir a su lugar. Y los esclavos quedaban libres en ese año del jubileo. Pero cada persona, cada esclavo tenía que reclamar ese derecho. Si no lo reclamaba y decía: yo estoy muy bien en donde estoy, yo estoy muy bien en la casa de mi amo, de mi señor, y de allí yo no me voy a mover, pues está muy bien, no hay problema. Lo llevaban a un poste y colocaban ahí con una lesna un hueco, y ahí le colocaban una señal, porque oyó la trompeta del año del jubileo, del año de la libertad.
del año del regreso de cada persona a su lugar original y no quiso esa libertad. Por lo tanto, ya no tenía derecho a su libertad, aunque durara 50 años más y escuchara la trompeta del próximo año del jubileo, porque ya había rechazado su libertad. Se quedaba esclavo para siempre. Así es también en lo espiritual con las personas en este ciclo divino del año del jubileo actualizado, porque el año del jubileo actualizado es la edad de la piedra angular, la edad de nuestro regreso a la casa de nuestro Padre Celestial. La trompeta del año del jubileo es esa gran voz de trompeta o trompeta final que llama y junta a todos los escogidos y los prepara para la transformación de sus cuerpos. Es el último mensaje, es el mensaje del ángel del Señor Jesucristo con el doble ministerio de Moisés y Elías, pues Dios no tiene dos profetas mayores al mismo tiempo, pero sí, Él puede colocar dos ministerios, el de Moisés y el de Elías, en un solo hombre, y así llevar a cabo la obra prometida por el Señor de llamar con gran voz de trompeta a todos los escogidos de entre los gentiles primeramente y luego de entre los hebreos. Así como hubo un profeta con un doble espíritu ministerial, y ese fue Eliseo. Eliseo dijo: yo quiero una doble porción del espíritu que está en ti. Y el ministerio de Moisés y Elías es un doble ministerio. El espíritu ministerial de Elías en este tiempo final estará operando por quinta vez, y el espíritu ministerial de Moisés, siendo un espíritu ministerial dispensacional, estará llevando a cabo una obra dispensacional con un mensaje dispensacional que es el mensaje del evangelio del reino, el cual han de recibir 144,000 hebreos. El mensaje del evangelio del reino es el mensaje que predica el ministerio de Moisés y Elías, el único mensaje que el pueblo hebreo ha de recibir. Por esa causa no podía recibir el mensaje de la gracia, porque el que estaba diseñado para el pueblo hebreo para el tiempo final era el mensaje del evangelio del reino, cuando las edades de la iglesia gentil hubieran terminado. Pero como queda en medio del pueblo gentil el grupo de elegidos, de escogidos, sin estar transformados todavía, Dios prometió la trompeta final o gran voz de trompeta o trompeta de Dios para llamar a todos los escogidos a la edad de la piedra angular, la edad que tiene las promesas de la resurrección de los muertos y de la transformación de los vivos, como tuvo la promesa de la resurrección de los muertos la edad de la piedra angular del Señor Jesucristo. El pueblo hebreo todavía está esperando la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, y ya ocurrió en la edad de la piedra angular del Señor Jesucristo. Ya ascendieron al cielo y todavía el pueblo hebreo no lo sabe, porque no pertenecía a la edad hebrea, sino a la edad de la piedra angular en el comienzo de la segunda dispensación de la gracia y la resurrección de los muertos en Cristo, la resurrección de los hijos de Dios de la dispensación de la gracia está prometida para la edad de la piedra angular de la tercera dispensación en el tiempo final. Por esa causa usted verá que la segunda dispensación, con sus sectas religiosas y religiones o religión, no podrán ser transformados y quedarán como las vírgenes fatuas sin aceite en sus lámparas. Dios tiene grandes promesas para sus hijos, sus escogidos, en este tiempo final. Él prometió llamar a sus hijos con gran voz de trompeta. Por eso Él dice: yo Jesús
enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. El ángel mensajero del Señor Jesucristo, de la edad de la piedra angular, porque los demás ángeles de las 7 edades ya terminaron su labor. El ángel del Señor Jesucristo, el mensajero de la edad de la piedra angular, aparece en este tiempo final con el doble ministerio de Elías en su 5ª manifestación y de Moisés en su 2ª manifestación. Y por tener el ministerio de Moisés, el espíritu ministerial de Moisés en su 2ª manifestación, podrá traer un mensaje dispensacional. El mensaje de la 3ª dispensación, que es el mensaje que el pueblo hebreo ha de recibir. Y que primeramente lo reciben los escogidos de entre los gentiles. Por eso, el ángel del Señor Jesucristo es enviado en este tiempo final para la edad de la piedra angular. Un espíritu de profeta enviado desde el trono de Dios, pasando de la 7ª dimensión a la 6ª, en donde ese espíritu teofánico allí se manifiesta y pasa a esta dimensión terrenal en un hombre para ser el mensajero de la edad de la piedra angular y así recibir el mensaje del evangelio del reino, el mensaje de la 3ª dispensación, el mensaje del año del jubileo actualizado, y así con ese mensaje de gran voz de trompeta llamar y juntar a todos los escogidos, sin obligar a ninguna persona, porque el que es de Dios oye la voz de Dios. Él prometió llamar a sus hijos con gran voz de trompeta, por lo tanto ese mensaje estará llamando a todos los escogidos, y todos los escogidos gradualmente entenderán ese mensaje. No es un mensaje para estar peleando con las personas, sino para darle a conocer el programa divino para la transformación de sus cuerpos y regresar a la casa de nuestro Padre Celestial en el amor divino, en la edad del amor divino, que es la edad que tendrá la gran victoria del amor divino. Porque las otras edades de la iglesia hebrea todas terminaron, por lo tanto ninguna de las edades pasadas pudo recibir el cumplimiento de la resurrección de los muertos y transformación de los vivos. Por lo tanto, todos muertos cuando resuciten aparecerán en esta tierra y aparecerán en la edad de la piedra angular, la edad de la 2ª venida del Hijo del Hombre, la edad de la 3ª dispensación. Así es que podemos ver todas estas promesas. Si usted puede observar, usted verá en Apocalipsis capítulo 1 y verso 1 que dice, porque hay personas que están esperando una revelación de Jesucristo o la revelación de Jesucristo y no saben cómo la van a recibir. Algunas veces algunas personas pueden irse al monte a orar para recibir alguna revelación de Dios, pero el Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 1 y verso 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró, las reveló, enviándolas por medio de su ángel a Juan en visión y a todos los hijos de Dios en este tiempo final en el cumplimiento de esas visiones apocalípticas. Así está prometido para todos los hijos de Dios. Ese ángel del Señor Jesucristo es el mensajero de la edad de la piedra angular con el doble ministerio de Moisés y de Elías. Después del 7º mensajero con el espíritu ministerial de Elías en su 4ª manifestación, lo único que está prometido es el ministerio de un hombre con el espíritu y virtud de Elías y con el espíritu y virtud de Moisés, para predicar el año agradable o predicar el año del jubileo, el año de nuestro regreso a la casa de nuestro Padre Celestial, predicar
la palabra que trae la bendición para los hijos de Dios, y también predicar el día de venganza del Dios nuestro, y hacer que por esa palabra hablada vengan las plagas apocalípticas contra el reino de los gentiles, para herir en los pies de la imagen que vio el rey Nabucodonosor y la interpretó el profeta Daniel, así cumplirse esa visión o sueño que tuvo el rey, y la estatua del reino de los gentiles ser desmenuzado para dar paso al reino glorioso del Señor Jesucristo. La piedra no cortada de mano, la segunda venida del Señor, del Hijo del Hombre en el tiempo final, lleva a cabo el cumplimiento de esa visión o de ese sueño en los pies de hierro y de barro cocido. Así es que el cumplimiento de las promesas de Dios para este tiempo final, para el fin del siglo, en donde Él prometió enviar sus ángeles, el ministerio de Moisés y Elías con gran voz de trompeta, es para bendición de los escogidos y para juicio y maldición de la cizaña. Así es que no es un asunto de ponerse uno a luchar, a pelear con la gente, sino dar a conocer el programa de Dios en amor divino. Es para todas las personas, y los que son de Dios escucharán la voz de Dios. El que es de Dios, cada escogido escuchará ¿qué cosa? La gran voz de trompeta, la trompeta final, llamando y juntando a los escogidos y sellando a los escogidos en el reino de Dios. Así es que podemos ver la hora de la cosecha, y podemos ver el ministerio de los ángeles para llevar a cabo la gran cosecha en este tiempo en que vivimos, que es el fin del tiempo o fin del siglo. Cada hijo de Dios entenderá estas cosas. Por esa causa se le recomienda a toda persona no ponerse a discutir, porque la palabra de Dios, el mensaje, no es para ser discutido, más bien el mensaje es para ser predicado y ser recibido por los hijos de Dios. Por lo tanto, cada hijo de Dios está llamado a tomar el mensaje y decirle a Dios: oh Dios, ábreme el entendimiento para comprender tu programa para este tiempo, ya que han pasado las 7 edades o etapas de la iglesia gentil, y me encuentro en el fin del siglo, en la hora de la cosecha. En la hora de la cosecha, usted no puede decir: yo quiero ser recogido, cosechado por fulano de tal o por fulano de tal, o quiero ser cosechado, recogido por el primer mensajero de la iglesia gentil. Ya su tiempo terminó, ya partió, está en el paraíso. O yo quiero ser recogido por el mensaje del segundo mensajero. Pues mire, por ninguno de los 7 mensajeros de la iglesia gentil serán llamados con gran voz de trompeta y recogidos los escogidos, sino por el mensaje de gran voz de trompeta del ángel del Señor Jesucristo, con el doble ministerio de Moisés y Elías, el doble ministerio de los 2 olivos. Para eso Él envía ese doble ministerio en el fin del tiempo, en el fin del siglo. En la parábola también de la red, Él dice que en el fin del siglo, en el fin del tiempo, Él enviará a sus ángeles y harán la separación de los peces buenos y de los peces malos. Los peces buenos serán recogidos y los malos echados de nuevo al agua, y dice echados al fuego, en donde será el lloro y el crujir de dientes. Así que lo que nosotros deseamos es que Dios lleve a cabo la cosecha del trigo, y no le vamos a decir a Dios: yo quiero escoger al mensajero que yo deseo que tú uses para tocar la gran voz de trompeta y recogerme en tu reino conforme a como tú has prometido. Más bien: oh Señor,
Permíteme comprender tu programa para este tiempo final. Permíteme comprender tu programa para esta hora de la cosecha, porque yo quiero ser cosechado por el doble ministerio de tus ángeles que has prometido para este tiempo final. Y no importa quién sea la persona en donde tú coloques ese doble ministerio para tocar la gran voz de trompeta y recoger a los escogidos, no me va a importar quién sea la persona, sino que lo que me importa es que sea el mensajero escogido por ti y que toque la gran voz de trompeta, y yo escucharé ese mensaje de gran voz de trompeta. Estamos en la hora más importante de la raza humana, en la hora de la cosecha. Dios está llamando con gran voz de trompeta a todos los escogidos. Está recogiendo a todos los escogidos primeramente de medio de los gentiles, porque tienen esa promesa. Y luego tratará con los escogidos del pueblo hebreo. La segunda dispensación está ciega al programa de Dios para la tercera dispensación, como estaba ciega la primera dispensación con el judaísmo. Y por eso Dios pudo pasar luego a los gentiles, porque quedó ciega la primera dispensación. Y la segunda dispensación en el fin del siglo está ciega, pobre, desnuda, miserable, y no lo sabe, como dice, a la edad de la Odisea. Y dará lugar a que el Señor, luego de recoger a todos los escogidos de en medio de los gentiles y llevar a cabo la resurrección de los muertos de las edades pasadas y la transformación de los que estamos vivos, luego eso dará lugar a que Dios pase al pueblo hebreo y llame 144,000 escogidos y los selle en sus frentes con el sello del Dios vivo. Porque ese ángel también aparece en Apocalipsis 7 y verso 2, y dice: y vi subir de donde nace el sol otro ángel, de donde nace el sol de justicia, la segunda venida del Señor, con el sello del Dios vivo. Y clamó a los 4 ángeles que tenían poder de hacer daño a la tierra, al mar y a los árboles, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de ellos: 144,000 de las tribus de Israel. Y en Apocalipsis capítulo 14 y verso 1 dice: y miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. ¿Cómo fue llevado a cabo ese trabajo para sellar a esas personas en la frente con el nombre del Señor y nombre eterno de Dios? El ángel de Apocalipsis, capítulo 7 y verso 2, tiene ese ministerio para llamar y sellar a los escogidos del pueblo hebreo en sus frentes con el sello, con el nombre del Dios vivo. Porque en medio del pueblo hebreo y de las demás naciones en aquellos tiempos usaban una sortija, un anillo, y en ese anillo tenían el nombre y era el sello de las personas, era el sello de los reyes, y con ese sello sellaban los documentos, y ahí lo que aparecía era el nombre del rey, era el nombre de la persona que sellaba ese documento, y era válido con ese sello. Y los 144,000 serán sellados en sus frentes con ese sello que contiene el nombre del Dios vivo, y ellos serán reconocidos como propiedad del Señor Jesucristo. Aparecen en el monte de Sión porque ese ángel tiene el ministerio
sobre el monte de Sión, que es la edad de la piedra angular, y tiene el sello del Dios vivo para llamar y sellar a todos los escogidos. Primeramente a los escogidos de entre los gentiles y luego a los escogidos de entre los hebreos, y colocarlos en la cima del monte de Sión. Y usted ve ahí al Cordero, al Señor, en su venida sobre el monte de Sión, que es el monte que tiene la promesa de su segunda venida. Ahora, usted dirá o se preguntará, ¿y qué? ¿Y nosotros no vamos a ser sellados? Pues no se preocupe. Dice Apocalipsis capítulo 13 y verso 12: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios, y mi nombre nuevo. Hay personas que no saben que el Señor Jesucristo tiene un nombre nuevo, el cual recibió cuando ascendió al cielo victorioso y se sentó en el trono del Padre. En su segunda venida, como el león de la tribu de Judá, es el tiempo en que Él revela su nombre nuevo y sella a todos los escogidos con ese nombre nuevo, a los escogidos de entre los gentiles primeramente, y luego a los escogidos de entre los hebreos también. Esa es una promesa del Señor para cada uno de los escogidos, y el que no tenga ese sello no tendrá tampoco la transformación de su cuerpo, no tendrá las bendiciones apocalípticas en este tiempo final que están prometidas para los escogidos. Pero no se preocupe, todos los escogidos tendrán ese sello del Dios vivo colocado en su frente, en su mente. Tendrán la revelación de Jesucristo con el nombre nuevo del Señor Jesucristo también. Así es que todas estas cosas están establecidas para esta tercera dispensación en la edad de la piedra angular, la edad eterna del Señor, la edad del amor eterno. En las edades del pasado sonaron 7 truenos, uno primero, otro después, a través de cada uno de los mensajeros, y en la edad de la piedra angular suenan 7 truenos consecutivamente, y esos 7 truenos consecutivamente son el mensaje de gran voz de trompeta, el mensaje del año del jubileo, de la trompeta del año del jubileo, el mensaje que llama y junta a todos los escogidos. Es un mensaje que revela el gran misterio del séptimo sello, el gran misterio de la segunda venida del Hijo del Hombre como el león de la tribu de Judá. Revela el gran misterio del nombre nuevo del Señor Jesucristo. Revela todos estos grandes misterios prometidos para los escogidos, sin los cuales no pueden ser transformados. En la edad de la piedra angular, de la primera venida del Hijo del Hombre, fue revelado el nombre de redención, el cual no había sido dado a conocer en las 7 etapas o edades de la iglesia hebrea. La edad de la piedra angular siempre es la edad de la venida del Señor, y siempre es la edad en donde Él revela el nombre correspondiente para esa nueva dispensación. Y así es que Él derrama sus bendiciones sobre los hijos de Dios que entran a esa nueva dispensación y se colocan en esa edad de la piedra angular. Todo Él lo lleva a cabo en forma sencilla, como lo llevó a cabo en la edad de la piedra angular de la primera venida del Hijo del Hombre 2000 años atrás. Pero no importa en qué forma Dios lo lleva a cabo, el que es de Dios, la voz de Dios oye. ¿Y dónde la persona va a oír la voz de Dios? Ya no la puede oír en la primera edad, porque ya pasó. Ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta, ni en la quinta, ni en la sexta, ni en la séptima. Solamente en la edad de la piedra angular, en la cima del monte de Sión. Ahí los escogidos son llamados, son juntados por el mensaje de la edad de la piedra angular, y ahí escuchan todos
la voz de Dios, la gran voz de trompeta, la trompeta de Dios, para nuestra transformación y para la resurrección de los muertos, porque todos los muertos en Cristo escucharán la voz del Hijo de Dios y se levantarán. Y todo esto en la hora de la cosecha. Estamos en esa hora. Aproveche usted bien el tiempo, porque después que termine la gran cosecha, no habrá oportunidad para los gentiles, porque ya Él habrá llamado y sellado a todos los escogidos con el sello del Dios vivo para la transformación de sus cuerpos, y luego comienza a tratar con el pueblo hebreo, luego de la transformación de nuestros cuerpos del rapto, y sobre los gentiles comienzan a caer las plagas apocalípticas que vienen bajo el ministerio de los 2 olivos, el ministerio de Moisés y Elías, que pueden llamar cuanta plaga quieran llamar y tiene que aparecer. Y pueden ordenar al sol que queme a los hombres, como dice ahí en Apocalipsis, y así se tiene que cumplir. Y pueden ordenar que no llueva durante 3 años y medio, como lo hizo Elías, y tiene que acontecer así también durante la gran tribulación. Ya eso es un ministerio adoptado cuando se manifieste para Israel. De eso hablaremos en otra ocasión, porque los hijos de Dios son adoptados antes de Dios comenzar a tratar con el pueblo hebreo. Y el ministerio con el cual Él llama a todos los escogidos de entre los gentiles en la edad de la piedra angular, que es la edad de la adopción, la edad en donde Dios coloca a sus hijos en ese monte alto y los presenta públicamente como sus hijos y los viste con esa nueva vestidura, ese nuevo cuerpo que Él ha prometido. Y ahí ya todos los hijos de Dios son inmortales. Por eso el ministerio de los 2 olivos, el ministerio de Moisés y Elías, llevan a cabo esos grandes milagros, porque es un ministerio de un hijo de Dios ya adoptado para ese tiempo, y aunque lo matan, se vuelve a levantar. Como Jesús decía, nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Así es que Él dijo, me van a matar, pero a los 3 días me voy a levantar. Así será ese ministerio cuando esté operando para el pueblo hebreo. Ya será un hijo de Dios adoptado con ese doble ministerio, estará obrando, y cada uno de los hijos de Dios también estarán adoptados. Así es que veremos a ver lo que Dios tiene para ese tiempo y en qué lo va a utilizar usted, o si no lo va a utilizar. Veremos a ver el programa de Dios para ese tiempo. Vamos a aprovechar el tiempo viendo el programa de Dios que Él tiene para los escogidos en medio de los gentiles. Y después, más adelante, cuando ya estemos transformados, veremos cómo Dios desea que se haga para la labor del pueblo hebreo. Actualmente estamos en la hora de la cosecha. Esa hora de la cosecha para los escogidos de entre los gentiles ha comenzado con el mensaje de gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los escogidos, a todos los hijos del reino de Dios, a todo el trigo, para llevar a cabo dentro de poco nuestra transformación. Ya hemos visto que ninguna persona que no haya escuchado la gran voz de trompeta o trompeta final, como dice San Pablo, ninguna persona podrá recibir su transformación, a menos que no haya escuchado, a menos que no haya recibido el mensaje de la trompeta final, el mensaje de gran voz de trompeta, que es el mensaje de la edad de la piedra angular. No puede haber un mensaje si no está en una edad. No puede sonar una trompeta fuera de una edad. Por lo tanto, cada hijo de Dios colóquese en el lugar seguro, en el reino de Dios, en la edad
de la piedra angular, la edad de la trompeta final, la edad de la gran voz de trompeta, la edad de la trompeta del año del jubileo, para pronto ser transformados, luego que hayamos visto a los muertos ya resucitados, y luego seremos trasladados, raptados, y entonces recibiremos al Señor Jesucristo en el aire. Mientras tanto, estaremos viendo y escuchando al Señor Jesucristo como fue en las edades pasadas. A través de cada mensajero, el Señor Jesucristo habló, se reveló. Pablo decía, no vivo ya yo, vive Cristo en mí. Así es en la edad de la piedra angular. Así escuchamos la voz del Señor Jesucristo, la gran voz de trompeta. Así Él nos llama, nos junta, nos recoge en esa edad y nos sella en la frente a través del ángel mensajero del Señor Jesucristo, como Él prometió para este tiempo final, en la hora de la cosecha. La hora de la cosecha. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención. Ha sido para mí un privilegio muy grande poder dirigirme a cada uno de ustedes con el mensaje de este tiempo final, con el mensaje de la edad de la piedra angular, con el mensaje de la trompeta del año del jubileo actualizada, con el mensaje de gran voz de trompeta para cada uno de ustedes. Que Dios les ayude a comprender la edad que estamos viviendo, la edad de la piedra angular. Les ayude a comprender que hemos comenzado una nueva dispensación, la tercera dispensación, y que ni tenemos el mensaje de la ley, ni tampoco tenemos el mensaje de la segunda dispensación de la gracia, sino que tenemos el mensaje de la tercera dispensación, el evangelio del reino, el mensaje de gran voz de trompeta. En esto yo soy claro con cada uno de ustedes. Así aconteció cuando el Señor Jesucristo estaba predicando su mensaje. Él no estaba predicando el mensaje de la ley, Él estaba predicando el mensaje del reino de Dios, del reino de los cielos. Él estaba predicando el mensaje de la gracia, el mensaje de una nueva dispensación. Y por eso allá los líderes decían, tú estás quebrantando la ley. Si Él estaba en una nueva dispensación y un nuevo mensaje, y los que se quedaron a otra dispensación no podían ver nada, no podían entender nada, pero Dios llevó a cabo lo que Él prometió conforme a como Él determinó desde antes de la fundación del mundo. Y así lo está haciendo en este tiempo en que vivimos. Los escogidos en este tiempo final son llamados no con el mensaje de la primera dispensación, no con el mensaje de la segunda dispensación, sino con el mensaje de la tercera dispensación, el mensaje del evangelio del reino, llamando a los hijos del reino de Dios en la hora de la cosecha. Dios les continúe bendiciendo grandemente a cada uno de ustedes. Todo lo que he hablado, lo he hablado de todo corazón y con amor divino, para que sea de beneficio para cada uno de ustedes, sin contender con ninguna persona, con ninguna religión, sino diciendo la verdad conforme a como Él me la dio para cada hijo de Dios, para esta hora de la cosecha. Así es que pasen o continúen pasando una noche feliz, y mañana en la noche estaré nuevamente aquí para continuar hablando los misterios del reino de los cielos que corresponden para este tiempo, con el mensaje del evangelio del reino, en la hora de la cosecha en la cual nosotros estamos viviendo. Con ustedes nuevamente Miguel Bermúdez Marín para concluir nuestra parte en esta noche.